La encontré al borde de la carretera, justo cuando la lluvia comenzaba a golpear el parabrisas del camión, como si el cielo también estuviera triste. Era una señora mayor, con el cabello completamente blanco, recogido bajo un pañuelo descolorido. Tenía a sus pies dos maletas desgastadas y una mirada perdida, de esas que gritan sin hacer ruido. Me detuve sin pensarlo. «Señora, ¿necesita ayuda?», pregunté, bajando la ventana. Ella me observó con desconfianza al principio, luego con resignación. «¿Me puede llevar hasta donde termine esta carretera?». Asentí. Bajé para ayudarla a subir sus pertenencias. Las maletas eran pesadas, pero ella no decía nada. Solo subió al camión, se acomodó en el asiento del copiloto y suspiró, largo, como quien libera décadas en un solo aliento. Con el motor en marcha, el silencio se volvió espeso, hasta que después de varios kilómetros murmuró: «Fui echada de mi propia casa, por mis hijas». La miré de reojo, no pregunté nada, solo solté un «lo siento», sincero y suave. «No se preocupe», continuó. «No es la primera vez que me empujan. Desde niña me enseñaron a callar, a obedecer, a ceder. Me convertí en esposa, luego en madre, luego en viuda, y en todas esas etapas me olvidé de ser mujer». La lluvia golpeaba el vidrio con fuerza. Ella siguió hablando, sin mirar. «Les di todo, mi juventud, mi salud, mis fuerzas. Crié a mis hijas sola, cosiendo por las noches y limpiando casas por las mañanas. Nunca les faltó pan ni abrigo. Pero parece que olvidaron todo eso». Se limpió una lágrima antes de que cayera. «Ayer discutimos. Dijeron que soy una carga, que ya no soy útil, que lo que necesito es un hogar de ancianos». Y así, entre gritos y portazos, me vi en la calle, con estas dos maletas y nada más. La miré por un instante, no con lástima, sino con un respeto profundo. Era una guerrera herida, no una víctima. «¿Y a dónde va, señora?» «Marlene. Me llamo Marlene». «¿Y a dónde va, doña Marlene?» «A donde la vida me permita descansar sin miedo». Seguimos, en silencio un buen rato. Luego, de repente, me pidió que me detuviera en una estación de servicio. «Necesito usar el baño», dijo. Asentí. Mientras bajaba, me pidió: «¿Puede cuidar mis maletas?». «Claro, no se preocupe». Ella entró, al local, y yo quedé esperando. Pasaron 15-20 minutos. Comenzaba a inquietarme cuando finalmente la vi regresar, secándose las manos con un pañuelo. Subió al camión, pero antes de que arrancara dijo: «Voy a mostrarle algo, pero necesito que me prometa que no se lo dirá a nadie». Prometido. Abrió una de las maletas con movimientos cuidadosos, como si estuviera abriendo una parte de su alma. Me miró con seriedad. «Nunca le mostré esto a nadie, ni siquiera a mi hija, tal vez porque siempre tuve miedo de ser usada o de ser robada. Pero hoy, después de todo lo que viví, creo que necesito confiar en alguien. Y tú fuiste diferente». Abrió la cajita. Juro que me faltó el aire por un instante. Allí había fajos de billetes, algunos antiguos, otros más nuevos, todos atados con ligas, unas cuantas joyas modestas, pero evidentemente valiosas, un anillo con piedra, azul, un collar de perlas pendientes con detalles dorados, y encima, un sobre doblado que abrió con cuidado. Dentro, un extracto bancario. Esto es todo lo que reuní en 50 años. Nunca confié plenamente en los bancos. Siempre retiraba una parte y la guardaba en casa, bien escondida. Después, de jubilarme, seguí ahorrando. Vendía bordados, hacía arreglos de costura, y todo lo que entraba, lo guardaba. Me miró profundamente. Hoy, todo eso suma más de 1,7 millones de reales. Me quedé sin palabras. No era solo el dinero. Esa mujer que había sido echada como un estorbo llevaba en dos maletas una fortuna que muchos jamás lograrían reunir. Y más que eso, cargaba una historia, un pasado entero de sacrificios invisibles. ¿Y por qué guardó todo esto?, pregunté, aún en shock.
Ella cerró la caja con calma, porque aprendí a no depender de nadie, ni siquiera de mi propia hija. Siempre supe que el amor podía volverse indiferencia. Quería tener un lugar a donde correr. Quería poder decirme, si todo falla, no moriré de hambre ni de vergüenza. Respiré hondo. Esa frase me golpeó como una piedra al pecho. ¿Cuántas personas viven con ese miedo? ¿Cuántas madres esconden sus penas, sus ahorros, sus sueños rotos, solo esperando no ser abandonadas? Ella me miró con dulzura. Fuiste el primero que me escuchó sin juzgar, sin esperar nada a cambio, y entendí que quizás sea hora de compartir esto con alguien. Guardé silencio. Cualquier palabra me parecía pequeña ante la grandeza de esa mujer y su confesión, pero dentro de mí algo se encendía. No era por la suma, era por la fe que estaba depositando en mí, un simple camionero que decidió parar. Ella sonrió tímida. Gracias, Duda. Necesitaba liberar este peso, no el del dinero, sino el del secreto. Esa noche dormimos bajo el techo del camión, cada uno en su rincón. Pero sabía que había algo sagrado allí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que esa carretera tenía un sentido más profundo. El sol se asomó tímido, estirando sus primeros rayos entre los cables del cielo interiorano. Ya estaba despierto, tomando un café cargado del puesto, cuando vi a doña Marline bajar del camión con pasos lentos. Tenía los ojos hinchados de sueño, pero el alma en paz, como quien por fin descansó de verdad. ¿Descansó bien, doña Marline? Ella sonrió con un gesto sutil. Dormí en paz. Algo raro en estos años. Seguimos el viaje. El destino de ella seguía siendo un misterio, pero ahora se notaba más tranquila, como quien ya sabía qué hacer. Unas horas después, al pasar por una carretera secundaria, me pidió: Duda, ¿podemos desviarnos un momento? Hay una casa de reposo cerca. Quisiera echarle un vistazo. Asentí. Ya no transportaba carga, transportaba una historia que merecía llegar a su destino. Tomamos un camino de tierra y al cabo de unos minutos llegamos. Era una casa sencilla, sin lujos, pero acogedora. Un jardín con flores, una terraza con mecedoras y varias señoras jugando dominó bajo la sombra de un árbol. Allí había una paz que solo el tiempo y un corazón dispuesto podían construir. Bajamos del camión. Ella tomó una maleta y me pidió que cargara la otra. ¿Me acompañas?, dijo con una mezcla de valor y temor en los ojos. Claro, estoy contigo hasta el final de esta ruta. Entramos. Nos recibió una mujer amable, de voz cálida. Doña Marlene pidió hablar con la directora. Poco después, estábamos sentados en una sala luminosa. Quiero vivir en un lugar donde el cariño no dependa del apellido, dijo con firmeza. Tengo cómo pagar. Solo necesito una habitación limpia, comida sencilla y algo de dignidad. La directora se emocionó y respondió que sí, que había una plaza y que sería un honor recibirla. Antes de entrar, doña Marlene caminó hacia un árbol. Lo contempló un momento y luego se giró hacia mí. Duda. Aquí termina mi camino. Y empieza otro. Tragué en seco. Quise decirle tantas cosas, pero mi garganta se cerró. La ayudé con las maletas hasta la terraza. Antes de cruzar la puerta, se detuvo. Abrió una de las maletas y sacó un sobre blanco. Solo ábrelo cuando ya no esté contigo. Asentí. Nos dimos un abrazo largo, silencioso, de esos que curan lo que no se ve. Cuando ella se giró y entró, me quedé allí, sosteniendo el sobre, sintiendo que me despedía de alguien de mi propia sangre. Volví al camión. Me senté. Miré el sobre por largos segundos y lo abrí. Adentro había una carta escrita a mano. Duda, gracias por ser faro en medio de mi oscuridad. Me encontraste en mi peor día y aún así me trataste como persona, como mujer, como madre. Dentro de este sobre hay un cheque. Es tuyo. No por el dinero, sino por la confianza. Me diste más que un aventón. Me diste esperanza.
Usa esto para seguir haciendo lo que haces. Abrazar con cariño a los que el mundo suele rechazar. Con afecto, Marlene. También había un cheque nominal por 150,000 reales. Apoyé la cabeza en el volante. Respiré hondo. Y lloré. No de tristeza, ni solo de emoción, sino de gratitud. Porque en ese momento entendí algo que solo la carretera enseña con sus curvas. Los mayores tesoros de la vida no caben en una caja fuerte, caben en un abrazo inesperado, en una palabra sincera, en un gesto sin precio. Encendí el camión, metí primera, y antes de partir, miré por el retrovisor. Allí estaba doña Marlene, en la terraza, saludando con la mano, como diciendo, ahora sí, estoy en casa. ¿Y tú? ¿Qué harías si un día encontraras a alguien así en medio del camino, con el alma rota y todo un pasado escondido en una maleta? Tal vez la mayor riqueza que podemos ofrecerle a alguien no sea el dinero, sino tiempo, escucha y compasión. Porque al final, la vida nos examina por eso. ¿Cómo tratamos a los que el mundo insiste en olvidar? Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué aprendiste de doña Marlene. Tal vez tu respuesta ayude a alguien a valorar una vida que aún espera ser abrazada. Y no olvides dar like. Gracias por llegar hasta aquí. Te espero en la próxima.